De nuevo vuelve a este punto del dial nuestra sesión dedicada al deporte y a la salud, Audio Gym con Gamboa, donde hoy vamos a hablar de temas relacionados como por ejemplo con hacer un buen calentamiento, con las lesiones deportivas y muchas cosas más muy interesantes aquí en nuestro espacio, que ya comenzamos. Lo primero saludando a Álvaro Gamboa. Álvaro, muy buenos días. Buenos días, Noelia. ¿Qué tal? Pues nada, genial, encantado de estar aquí un día más contigo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de temas muy interesantes, porque hacer ejercicio, como todos sabemos, es fundamental para la salud, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, pues siempre hay que calentar los músculos un poco, pues para evitar las lesiones. Álvaro, cuéntame, ¿en qué consiste el calentamiento? Sí, pues mira, Noelia, la verdad es que hay todavía muchas dudas sobre cómo realizar un buen calentamiento. Yo tengo muchos clientes que todavía preguntan si se debe estirar igual antes o después de hacer la actividad. Y entonces, pues he querido interesante hablar un poquito de este tema para que la gente sepa a la hora de hacer actividad por su cuenta o cualquier modalidad que pueda practicar, hacer un buen calentamiento, ¿no? Entonces es interesante que también se tenga en cuenta qué actividad se va a hacer posterior para hacer un calentamiento más específico según esa actividad que sea. Pero así a grandes rasgos, un calentamiento de forma general, que puede ser muy completo, sería empezar haciendo una parte de movilidad articular, en el que podemos hacer movilidad de los principales grupos articulares, y es interesante que se haga siguiendo un orden, por ejemplo un orden cefalocaudal, empezar por la cabeza y terminar por el pie, porque así se hace un orden que es más fácil de recordar para la gente, ¿no? Entonces hacer por ejemplo movilidad de cuello, movilidad de hombro, movilidad de cadera, y así seguir un orden que le permita a la gente ser un poco más pautada en su conducta. Otra segunda parte del calentamiento, sería interesante meter algo de estiramiento, pero ese estiramiento debe ser estiramiento dinámico, es decir, no es interesante hacer un estiramiento en el que yo mantengo una postura corporal fija, estática, 30 segundos o 40 segundos, porque eso no me va a beneficiar. Yo lo que quiero es que mi músculo esté preparado para soportar la tensión que luego le voy a generar. Entonces ese estiramiento debe ser dinámico, que el músculo se elongue pero vuelva a su posición mediante aperturas de rango de movilidad y así. Luego una tercera parte podría ser algún ejercicio de carrera continua o de trote suave para que la vaya subiendo la temperatura corporal, el músculo vaya cogiendo temperatura, y luego una cuarta parte, por decirlo de alguna manera, en el que ya metamos algún ejercicio más específico en la actividad posterior. Depende de cuál sea esa actividad posterior, pues ya acabar haciendo una cosita más específica de ese tipo de actividad. Y con eso tendríamos un calentamiento bastante completito, y yo creo que alrededor más o menos de 5 minutitos. 5 minutos solamente debe de durar. Que entre 5 y 7 minutos podemos hacer un calentamiento bastante completo. Muy bien. Bueno, ¿hay que focalizarlo en músculos concretos o es en general? Yo creo que es más interesante hacerlo de manera general, ya sea una actividad u otra. Ya te digo, empezar haciendo la movilidad articular, y yo también la haría completa, siguiendo ese orden cefalocaudal, por ejemplo, o de abajo hacia arriba. Y luego también que el calentamiento se involucre, cuanto mayor número de grupos musculares, pues mejor, porque así me va a permitir a mí tener mejores sensaciones para esa actividad posterior que vaya a realizar. Uh-huh. Bueno, la clave del calentamiento es estirar los músculos y sirve pues también para mejorar su flexibilidad, ¿no? Podemos decir. Pero ¿qué nos puede pasar si no lo hacemos correctamente? ¿Qué consecuencias puede tener? Pues mira, Noelia, ahora están saliendo estudios recientes que dicen que lo que conseguimos con el estiramiento es que mejore cerebralmente nuestra tolerancia a estirar. O sea, quiere decir que lo que yo consigo realizando el trabajo de estiramiento es que mi cerebro tolera mejor ese estiramiento, aguantar más esa posición. Es lo que conseguimos con ese estiramiento. Entonces, no quiere decir que el músculo se estire más o se acorte más. Uh-huh. Por lo tanto, es fundamental que nosotros le transmitamos esas sensaciones al cerebro para que él las asimile y luego nos genere mejores resultados en la práctica deportiva. Muy bien. Bueno, tan importante como el calentamiento antes de hacer la actividad física, también lo es estirar después de hacer el ejercicio, ¿no? Exacto, y luego una vez que ya la actividad posterior ha terminado, pues sí pasaremos a una fase un poco más tranquila, en la que los estiramientos pueden ser realizados de manera estática, ya sea de pie, sentado. Hay muchas opciones, y pues sí dedicar unos 30 o 40 segundos a cada grupo muscular, igualmente siguiendo ese mismo orden que hemos indicado anteriormente, cefalocaudal por ejemplo, desde arriba hacia abajo,
y pasando por toda la musculatura, prestando un poquito más de atención a la musculatura que hemos trabajado con más asiduidad, pero yo lo haría completo para generar mejores sensaciones, como te decía, y aguantando aproximadamente unos 30 o 40 segundos por grupo muscular. Bueno, hay gente que piensa que calentar es una pérdida de tiempo, ¿no? Van directamente a hacer la actividad física. ¿Tú qué les dices? La verdad es que es un poco... A ver, el cuerpo está preparado para soportar grandes cargas y grandes tensiones, pero es mucho más beneficioso que yo haga un buen calentamiento. Me voy a garantizar que mi actividad posterior va a ser realizada con más éxito y además me va a permitir rendir más en esa actividad posterior. Entonces es totalmente indicado hacer un calentamiento adaptado. Además conseguimos que, por ejemplo, suba la temperatura corporal, suben las pulsaciones, aumenta la actividad pulmonar, aumenta la coordinación. Entonces es beneficioso pues, para sea cual sea la actividad que vayamos a realizar, es imprescindible pasar por un buen calentamiento. Muy bien. Bueno, y relacionado con un mal calentamiento están las lesiones deportivas, de las que vamos a hablar a continuación. ¿Cuáles son las más frecuentes que se pueden sufrir? Pues mira, Noelia, hay que destacar así a grandes rasgos como dos tipos de lesiones, ¿no?, deportivas. Podemos hablar primeramente por una lesión aguda, que es la lesión que se produce en el momento que yo estoy realizando actividad, por ejemplo un esguince o una fractura, y una actividad crónica, y una lesión crónica, que es una lesión que se produce pues a largo plazo de yo llevar tiempo realizando actividad física, como pueda ser la tendinitis, la bursitis. Dentro de las lesiones más frecuentes, yo quiero destacar algunas que son las con las que más me suelo encontrar en el día a día, y que son las que más quebraderos de cabeza le dan a la gente, ¿no? Entonces, una así también que está sucediendo mucho en la actualidad es la periostitis, que es una inflamación del periósteo. Es una capa que recubre el hueso y que se puede inflamar por varios motivos. Puede ser por muchos impactos, por un mal calzado, por movimientos repetitivos, y suele ser en la parte de la tibia y suele ser bastante dolorosa. Ajá. Esa es la que más destacarías, ¿no? Esa es una de ellas. Y luego, por ejemplo, también me encuentro con muchos casos de fascitis plantar, que es una inflamación del tendón de la planta del pie, que produce mucha molestia porque caminar es una cosa que hacemos a diario, entonces claro, te hace ir cojeando prácticamente a diario. Y además, todas las tendinitis, que son todos los tendinitis son inflamaciones, pues son lesiones que no se van con rapidez, que van con nosotros un tiempo. Y bueno, algo que yo creo que alguna vez en nuestra vida todos hemos pasado por ello son los esguinces, ¿no? Sí, exacto. Sí, la alguno verdad que es que otro hemos tenido. Si hiciéramos una encuesta, la mayoría de la población habrá sufrido alguno. Los más comunes son los esguinces de tobillo, esguinces de rodilla, y suelen ser una elongación excesiva del tendón o del músculo que nos permite, que puede generar una rotura de fibras en ese músculo tendón, y que requiere de un tratamiento adaptado según el tipo de esguince, que hay de varios niveles. Podemos hablar de nivel 1, 2 y 3, según sea menos o más grave, pues requerirá de un tratamiento u otro, pero son lesiones muy, muy comunes. ¿Pero los esguinces se curan? Porque bueno, sabes tú que hay comentarios, es que he vuelto a tener un esguince en el mismo sitio donde lo tuve anteriormente, y hay gente que dice que suele pasar. Sí, ¿Se llegan a curar? Pero sí, tienen cura. Lo que pasa es que mal curado, y si yo adelanto la vuelta a la actividad o no sigo los consejos que me pueden llevar a cabo el médico, mi fisioterapia o mi entrenador personal, pues ese mal curación de la lesión pues hace que luego yo pueda recaer con más facilidad. Es lo que llamamos con el nombre de recidiva. Ajá. Realizar una mal vuelta a la competición me genera que esa recidiva, quiere decir hay un mayor riesgo de que yo vuelva a recaer en la misma lesión. Por lo tanto, hay que darle el tiempo necesario a cada una, sentirme con sensaciones yo buenas para hacer una práctica poquito a poco. Ajá. Es como un resfriado, ¿no? Que si Exacto. No te lo curas bien, efectivamente, lo tienes ahí, ¿no? Y bueno, ¿cómo se deben de tratar este tipo de lesiones? ¿Cómo las trataríamos? Sí, pues que dependiendo de cada lesión hay un tipo concreto de tratamiento. Pero estos de 15, por ejemplo, también son muy comunes los del hombro, porque es el hombro es la articulación, por ejemplo, que más rango de movimiento tiene. Tiene muchos tendones y muchos ligamentos unidos en esa articulación, pues sufre también de mucho esguince. ¿Qué se recomienda? Pues hay sobre todo un principio que es un protocolo que se suele seguir para casos así más ligeros de gravedad, que no son cosas demasiado graves, que se suele decir que hay que hacer un buen reposo, aplicar hielo para que la inflamación baje o por lo menos no vaya en aumento, poner algo de compresión. Quiere decir algún vendaje compresivo que no apriete mucho, pero que sí me pueda hacer que la inflamación vaya a menos, y mantener la pierna o la articulación que sea en este caso elevada, para que por el mismo motivo, para que la inflamación pues no sea muy
muy destacable. Una vez hecho esto, pues ya ir al especialista y que según esa lesión, sea más grave o menos, pues ya me mande ciertos ejercicios de rehabilitación o unos u otros, adaptados más a cada persona y a cada tipo de lesión. Pero esos 4 principios yo creo que son fundamentales para que luego la lesión sea tenga una recuperación más rápida y para que no sea tan grave. Ajá. Bueno, es importante conocer nuestro cuerpo y nuestros límites para intentar, sobre todo, prevenir las lesiones. Eso es fundamental, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es que hay que conocerse y saber dónde está nuestro límite y qué podemos hacer mejor, qué podemos hacer peor. Pero ya te digo que el cuerpo está muy adaptado y tiene mucha capacidad de aguantar tensiones fuertes, resistir bastante. Entonces, haciendo las cosas bien, la gente no debe tener ningún tipo de miedo de realizar cualquier actividad porque no va a pasar en principio nada a destacar. Encima, si lo hacemos, nos ponemos en buenas manos de gente profesional y cualificada, pues seguro que nos va a asesorar de manera correcta para que todo sea pues sin ningún tipo de riesgo. Hombre, está claro que el primer día o los primeros días no hay que meterse mucha caña, ¿no? Hay que ir poco a poco. Exacto, sí, adaptar. Yo siempre, eso es una cosa en la que intento mantener siempre, tenerla siempre en mente y adaptarla mucho porque consigo que la gente apenas se lesione, por no decir que nada, adaptar mucho el ejercicio de la persona, ver las sensaciones con las que puede llegar, por ejemplo, a entrenar ese día, si viene más cansado, si viene menos, si viene más motivado, menos, y según cómo te lo encuentres ese día, pues adaptar el ejercicio en ese mismo momento a las exigencias que tú habías planificado. Porque todo influye, ¿no? Exacto, todo influye. Como comentaba en programas anteriores, por ejemplo, niveles de hidratación, niveles de sueño, niveles de estrés, hacen que yo ese día me pueda encontrar pues con mejores sensaciones o menos, y a mí siempre me gusta adaptar la sesión a esas sensaciones. Eso está bien. Bueno, Álvaro, siguiendo con lo de conocer nuestro cuerpo, háblanos un poco del esqueleto y de la musculatura, que son partes, sobre todo muy importantes para realizar cualquier actividad. ¿Qué son los huesos y qué nos hacen los huesos? Pues mira, los huesos, estamos hablando que tenemos alrededor de 206 huesos, o sea que son unos cuantos los que conforman el esqueleto. Y la unión de esos huesos hace que nuestro cuerpo pues sea dinámico, sea rígido y nos permita pues sostener el cuerpo. ¿Qué tipo de huesos tenemos? Podemos encontrar con varios tipos de huesos. Así, a destacar a grandes rasgos, podemos hablar de huesos, por ejemplo, cortos, como pueden ser los huesos de las manos y de los pies, huesos un poquito más largos, como puede ser la tibia, el peroné, el fémur, y luego tenemos huesos planos, como los del cráneo, por ejemplo. Todos ellos pues conforman el esqueleto que te digo, que comentaba, que tenemos alrededor de 206 huesos. Hablando de musculatura, pues los músculos, por ejemplo, tenemos unos poquitos más, porque tenemos alrededor de 650, algunos más, igualmente unos más largos, unos más pequeños, y también se pueden diferenciar estos músculos, por ejemplo, en músculos lisos, que son, por ejemplo, toda la musculatura involuntaria, como pueden ser el sistema digestivo, músculos, por ejemplo, cardíacos, que también son involuntarios, pero son un poquito más gruesos que los anteriores, y luego tenemos músculos esqueléticos, que son ya los músculos que son voluntarios, que se accionan por la propia acción del cerebro, y podemos hablar, por ejemplo, destacar por el pectoral, el cuádriceps, el gemelo. Tenemos un amplio rango de musculatura. De musculatura. Bueno, ¿y los tendones en qué grupo entrarían? Los tendones es la unión que hace que ambas cosas que hemos comentado, hueso y músculo, se unan. Es la parte más fuerte, porque nos supone una tensión en esa parte, que es la que más sufre. Entonces esa parte es muy rígida, es elástica en cierta medida para que permita que el músculo se pueda elongar y acortar, pero nos da mucha seguridad porque es una parte, ya te digo, con mucha consistencia. Sería como una parte intermedia entre ambos, entre hueso y músculo. Tiene un poquito de tejido fibroso y un poquito de tejido más blandito, que le da esa pequeña rigidez. ¿Es lo mismo tendón que articulación? No. ¿Qué son las articulaciones? La articulación la conforman pues varios huesos y varios músculos. Por ejemplo, si hablamos de la articulación de la rodilla, pues la conforman la musculatura del gemelo, la musculatura del cuádriceps, la musculatura isquiotibial, y por parte de los huesos pues entraremos por el hueso de la tibia, el hueso del peroné, el hueso del fémur. Todo ello junto formaría la articulación, que sería pues un conjunto de músculos y de huesos. Bueno, hay de dos clases, ¿no? Inmóviles y semimóviles, ¿verdad?
articulaciones. Articulaciones, sí. Como te comentaba anteriormente, hay algunas, por ejemplo, que tienen más grado de movilidad, como puede ser la del hombro, que esa hablaríamos de una articulación móvil, y hay algunas, por ejemplo, que tienen pues poquito movimiento. Pueden ser, por ejemplo, articulación de la cadera, que solo podemos hacer pues algunos movimientos limitados, por ejemplo una anteversión y retroversión de la pelvis, y alguno más, pero muy limitadita. Bueno, algo pues la verdad que es fascinante es ver cómo trabajan los músculos y los huesos conjuntamente. ¿Podrías explicar así pues un poquito cómo trabajan los músculos y los huesos juntos? Sí, Noelia. Antes de hablar de este tema me gustaría, porque es que he visto que me ha venido a la mente que me he dejado alguna lesión anterior, que me gustaría comentar, porque es que no es una lesión como tal, pero son enfermedades que están apareciendo mucho ahora en la sociedad, y quería destacarlas porque para dar algún consejo a la gente también que estoy encontrando mucho que en el día a día está pasando. Y sería el caso de la osteoporosis, por ejemplo, que consiste en la pérdida de densidad ósea del hueso, que hace que el hueso se vuelva más frágil. Y es que está pasando alrededor en un 30 o 40% de mujeres que han sufrido la menopausia. Y que es interesante que lo sepan, qué consejos pueden seguir para que esa osteoporosis no vaya más, o por lo menos que aparezca lo más tarde posible. Y un factor fundamental sería el dejar de fumar, si esa persona es fumadora, llevar una alimentación rica en calcio y seguir una dieta mediterránea. Y realizar actividad moderada. Por ejemplo, en este caso nos vendría muy bien el caminar, por ejemplo, porque es una actividad que no es muy demandante, es una actividad suave y moderada, pero que ese impacto de las articulaciones contra el suelo nos permite que esa fijación del calcio que nosotros vamos a tomar con la alimentación pues se fije mayor en el hueso y tenga menos riesgo de rotura, de fractura, perdón. Y otra enfermedad que está muy cada vez más introducida en la sociedad es la fibromialgia, que no sé si tú la has escuchado. Sí. Que consiste en una serie de puntos gatillos, son unos dolores en diferentes puntos del cuerpo. Y es una enfermedad crónica que me produce mucho estrés, mucho déficit de sueño, incluso depresiones, porque se creía que eran dolores musculares simplemente, pero se ha visto que va un poquito más allá. Entonces la gente que la sufre, pues la verdad es que hay días que los tiene bastante malos, días que tienen menos dolor en diferentes puntos, no saben cómo afrontarlo el médico porque no sabe qué recomendar. Entonces pues lo ideal es hacer un poquito de actividad que me permita que la musculatura la tenga un poquito tonificada y fuerte, para que ese día a día pueda ser un poco más llevadero. Pero hay gente que incluso la tiene pero que no sabe que la tiene, ¿verdad? Exacto, sí, porque de hecho al principio, cuando empezó a surgir en la sociedad, muchos médicos no veían la evidencia de que tuvieran esa lesión, porque no tiene grandes rasgos, ¿no?, que se puedan definir como fibromialgia, pero cada vez han salido más casos que ya se han diagnosticado como fibromialgia, que hacen que se tenga que investigar un poquito más en este punto. Muy bien, pues si te parece, bueno, algo que quieras aclarar acerca más de las lesiones. Nada más, simplemente que esas dos cositas que veo que eran interesantes por comentarlas también. Perfecto, ¿te parece que sigamos con los músculos y los huesos? Sí, que me cuentes un poquito cómo trabajan juntos. Pues mira, el esqueleto forma una máquina perfecta, ¿no?, como te comentaba anteriormente. Entonces, todo movimiento corporal que producimos con el cuerpo, pues requiere de un gasto energético. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener la suficiente alimento y la suficiente agua para que nuestro cuerpo pueda producir ese desplazamiento. Que dentro de la musculatura hay como unas pequeñas como moléculas, ¿no?, como células, que se llaman actina y miosina. Esas dos moléculas, por decirlo de alguna manera, son las que se van solapando una con otra, y con un golpe de energía que nosotros le introducimos al cuerpo, hacen que el músculo se contraiga. El músculo, al contraerse, mueve el hueso al que está fijado, y de esta manera pues se produce una cadena cinética que denominamos una acción que me permite dar paso a otra acción. Y ir poquito a poco generando ese movimiento complejo que nos interesa, porque para hacer cualquier movimiento parece algo muy sencillo, pero intervienen muchísimos factores. O sea que, por ejemplo, para levantar un pie pueden ser que intervengan 100 músculos o 120. O sea que son muchas cosas las que se tienen que compenetrar, pero que está todo, por suerte, bastante mecanizado. Y bueno, ¿qué problemas pueden afectar a los huesos, a los músculos o a las articulaciones? ¿Qué tipo de problemas, por ejemplo?
Pues como artritis, sí, fracturas. Sí. Yo creo que una de las peores cosas que le podemos ofrecer al cuerpo es darle una vida sedentaria. Ajá. Porque el cuerpo está preparado para sufrir, para aguantar muchas cargas. De hecho, cargas discontinuas, por muy fuertes que sean, pero que sean discontinuas, las soporta, pero con mucha facilidad. Pero todo lo que sea, por ejemplo, temas posturales, de estar en una misma posición mucho tiempo, estar mucho tiempo sentado, estar mucho tiempo tumbado, eso el cuerpo es lo que peor lleva y lo que más dolencia me genera. Problemas que puede ocasionar en la vida sedentaria, pues todo el tema de las lumbalgias, por ejemplo, dolores en la zona lumbar, en la zona media de la espalda, que actualmente está muy en la sociedad y que yo creo que son sobre todo temas de relacionados con el sedentarismo y con aguantar por las posiciones de trabajo, por ejemplo, posiciones fijas durante mucho tiempo de estar sentado. Así que lo interesante sería llevar una vida activa, por supuesto, realizar actividad física, y si no, pues aquellas personas que trabajen en oficinas o por el estilo, pues que cada X tiempo pues se levanten a tomarse una infusión, un café o simplemente dar un paseo, tirar las piernas, porque la verdad que van a notar esa sensación. Y otra parte importante, la gente joven, los estudiantes que llevan las mochilas sin llevarlas en la espalda, sino más abajo de la espalda, vamos, y no hay quien se las quite de ahí. Un poquito a la moda, ¿no? Por ir a la moda. Sí, por ir a la moda, porque según ellos parecen tortugas si las llevan bien puestas en la espalda. Claro, sí. La verdad es que es un tema que a ver cómo hacemos un poco concienciar a la gente, ¿no? Que pueda ir de la manera más correcta, pero la verdad es que ahora los cuerpos jóvenes ahora mismo no van a tener problemas, ¿no? A no ser que sea algunos casos específicos no van a tener molestias, pero deben pensar un poquito en su yo del futuro y que sepan que si toda esa tensión que están acumulando ahora por ir a esa moda, pues en el futuro le puede generar bastante dolores musculares. Entonces, pues que se conciencien un poquito, que simplemente con llevarla un poquito más arriba, que de la forma más correcta, pues van a tener una vida pues más sana. Es que incluso se les nota a muchos también en la forma de andar, ¿no? Lo que es el peso de la mochila les hace que anden diferente también. Exacto, sí, porque la llevan demasiado abajo y eso ya pues le cambia la forma de caminar, y eso ya pues imagínate, Noelia, puede generar desde problemas en la pisada, problemas en los niveles de la cadera, y ya eso puede generar futuras lesiones y futuras claro, patologías. Bueno, Álvaro, ¿algo más que quieras añadir acerca de alguno de estos temas que hemos hablado? Pues simplemente hacer un resumen de que es importante hacer un buen calentamiento con todas sus partes, y que el tema de las lesiones es un tema del que hay que simplemente saber un poquito que haciendo las cosas mal pueden generar alguna, pero que la gente no vaya con ese miedo ni con esa preocupación de no realizar actividad física o cualquier deporte por el tema de la lesión, porque el cuerpo ya, como comentábamos anteriormente, está muy preparado para todas estas cosas. Y haciendo las cosas con un poquito de sentido común, pues no van a tener ningún problema. Entonces, animar a la gente a que pueda realizar actividad física, que sea activa, que se mueva y que con un poquito de organización, poniéndome en unas manos adecuadas o simplemente yo por mi cuenta haciendo las cosas con cabeza, que no voy a tener ningún tipo de problema, todo lo contrario, que me voy a encontrar mejor, voy a tener menos dolores y voy a tener que ir menos al médico. Álvaro, una cosa que quería preguntarte, que me lo comentaron el otro día para que te lo preguntara. ¿Qué opinas de las aplicaciones de móvil que hay ahora con tantos ejercicios de fitness, con tantos ejercicios así que tú puedes hacer por tu cuenta? ¿Qué opinas de eso? Pues mira, tiene como la doble lectura. Yo la verdad es que no es que no sea partidario de ellas, que todo lo contrario. Yo creo que hay que hacer un uso de ellas, pues que sea el uso correcto. Por ejemplo, yo pongo el caso de un cliente que esté entrenado conmigo, que lleve por ejemplo un año, ¿no? Pues yo le puedo decir, venga, a tal persona, descárgate esta aplicación, porque la mayoría de ejercicios, por ejemplo, que pueden aparecer, seguramente lo hayamos hecho en clase. Entonces, pues no va a tener ningún problema a la hora de realizarlo por su cuenta, en mantener la postura correcta, en llevar la respiración de manera ordenada. Ahora, una persona sedentaria, por ejemplo, poco experimentada, que se ponga a usar esas aplicaciones sin tener nada de noción, claro. Es ahí donde puede venir el problema. Pero que gente que esté un poquito activa y que ya tiene ciertas nociones de ejercicio, no puede utilizarlas con
mucho criterio. Claro, O sea porque ahí es donde iba yo, porque una persona que desconoce lo que es la actividad, a lo mejor física, ¿cómo sabes que lo que tú te has descargado, lo que tú vas a realizar es lo correcto, exacto, ¿no? Sí, y luego aparte que no hay un ejercicio que sea técnicamente perfecto para todo el mundo, que hay gente que tiene pues rotaciones de hombros diferentes, diferentes morfologías cada uno, ¿no? Cada somatotipo de cada persona es un mundo, entonces hay ejercicios que le van mejor a unas personas que a otros. Esos ejercicios yo los trabajo con mi cliente y él ya sabe cuáles son los que le pueden ir mejor o peor. Claro. Cuando se meta posteriormente en esa aplicación, pues dirá, mira, pues este yo lo hago así porque me viene mejor. Ajá. O este lo elimino porque no. Aquella persona que no tenga pues esas nociones previas, pues le va a costar más hacerlo y puede venir más, pues puede tener algo más de riesgo que la siga por su cuenta. Y luego pasa lo que estábamos hablando, las lesiones. Exacto, efectivamente. Bueno, Álvaro, ¿dónde te podemos encontrar o ponernos en contacto contigo? Pues Noelia, estoy en la cooperativa San Miguel. Allí tengo el local donde realizo entrenamiento y asesoramiento un poquito de nutrición y encantado de que la gente que quiera pasar una vida más saludable pues que venga a consultarme o a informarse un poquito. Muy bien, pues Álvaro, dentro de 2 semanas te tenemos aquí de nuevo con nosotros, ¿no? Venga, encantado. Pues aquí te esperamos, que tengas una buena semana. Igualmente, Noelia. Hasta pronto. Chao.